Tomen asiento, hermanos, por favor. Esta mañana no tuvimos escuela dominical para los que se la perdieron, que llegaron tarde. Pero igual voy a tratar de darles un muy breve resumen de lo que vimos para que entiendan de qué se trata la enseñanza del día de hoy. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Una condición indispensable para que usted pueda entender este sermón es que tenga una Biblia abierta en sus manos en el libro de Hebreos y un lápiz, ojalá, para que pueda rayar. Bueno, si es una Biblia de la iglesia, por favor no la raye. Hablando de cosas, hermanos, se nos han perdido las Biblias de la iglesia y se nos perdieron 4 copas de la Santa Cena. Les pido por favor a los sugieres o a alguno de ustedes, si de pronto sabe de las copas, que me lo haga saber porque nos hacen falta, y también de las Biblias. Teníamos al menos unas 12, 13 Biblias y ya tenemos como 6, 7 nada más. Entonces les encargo por favor. De pronto pudo haber pasado que confundieran su Biblia con una Biblia de la iglesia y la tengan en su casa. Bueno, estamos viendo el libro de Hebreos. Estamos viendo un pasaje en Hebreos 10. Estamos viendo Hebreos 10 del 19 al 25. Ese es el texto que estamos predicando hoy. Y estamos hablando del papel que Cristo juega como nuestro sumo sacerdote delante de Dios. En la enseñanza de la mañana pudimos hacer un recuento de cómo es ese sacerdocio de Cristo, que es perfecto. ¿Y en qué consiste ese sacerdocio? En que Cristo nos introdujo al lugar santísimo. En un sentido espiritual, nosotros tenemos perfecta comunión con Dios gracias a lo que Cristo logró por nosotros a través de su carne. Les decía yo esta mañana que cuando hablamos del sacrificio de Cristo, con mucha frecuencia nos referimos a la sangre de Cristo que fue derramada, pero pocas veces hablamos de la carne de Cristo que fue rasgada, que fue cortada. Así como el velo del templo se rasgó cuando Cristo murió en la cruz, la carne del Hijo de Dios se rasgó para que a través de él nosotros podamos entrar al lugar santísimo. A través de Cristo. Si pudiéramos tener una imagen un tanto más. Hay alguien detrás de esa columna, pero no logro identificar quién es. Ah, es Jason Ramírez. Si pudieras ubicarte en un lugar distinto a la columna, te agradezco. ¿Hay alguien también detrás de esa columna? 1, 2, 3 por el que está detrás de la columna. Nosotros tenemos entonces este acceso libre a la presencia de Dios a través de la carne de Cristo. Es como si la carne de Cristo se hubiera abierto así de par en par para que nosotros pudiéramos pasar ¿a dónde? Al trono de Dios. Este lugar santísimo, yo les explicaba en la mañana, es lo que había en el tabernáculo, el lugar santísimo que estaba en el tabernáculo y en el templo, era una sombra de ese lugar santísimo que está arriba en los cielos, que es el trono de Dios. Y nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, que nos representa, ¿dónde está sentado en estos momentos? En el trono de Dios. O sea que Él está en el lugar santísimo. Y nosotros con Él estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que les tengo una buena noticia. Aquel lugar, el lugar santísimo al que solamente el sacerdote podía entrar una sola vez, con la sangre de un sacrificio, es el lugar no solo donde vive Cristo, es el lugar ahora donde vivimos nosotros. Todos nosotros vivimos en el lugar santísimo, los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo entrar allá. Por eso ese lugar santísimo que, bueno, en el caso del tabernáculo era un lugar, era un cubo de 3 por 3 por 3, más o menos, era una cámara relativamente pequeña. Ahí no cabemos todos, pero en el cielo sí. Para siempre será un lugar santísimo, el lugar en el que habitemos con Dios. Apocalipsis. ¿Qué figura tiene la nueva Jerusalén que desciende del cielo?
¿Qué figura tiene? Un cubo perfecto, ¿cierto? De medidas perfectas. Es un reflejo del lugar santísimo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Todos nosotros los cristianos vamos a vivir para siempre en ese lugar santísimo y ya estamos viviendo. ¿Quién nos metió allá? Cristo. ¿Cómo nos metió? A través del velo de su carne que fue rasgado y allá entramos. Ay, hermano, yo recuerdo los días cuando yo dudaba de mi salvación. Cuando yo decía, Señor, pequé, perdí mi salvación, ayúdame a recuperarla. Recuerdo esos días y hoy con tanto consuelo yo leo estos textos y digo, qué equivocado estaba yo, no puedo perder mi salvación. No la puedo perder porque tampoco la gané. La ganó otro por mí. La salvación es segura y para los que aún no son salvos aquí, aquellos que aún no son cristianos, la oferta de salvación es una oferta asegurada por muchas cosas, por la sangre del Hijo de Dios que fue derramada, por su carne que fue cortada y por las promesas que Dios ha hecho, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y ese va a ser nuestro segundo punto del sermón. Es un sermón que partí en dos partes porque es un poco largo. Volvamos a Hebreos 10 y vamos a leer Hebreos 10 del 19 hasta el 23 y vamos a ver allí la fidelidad de sus promesas que nos animan a perseverar. Este estudio que estamos haciendo de Hebreos tiene el propósito de animarnos a perseverar en la fe, porque yo sé, como pastor lo sé, como pastor de esta iglesia, yo sé que muchos se han sentido desanimados a no volver, o a volver a medias, o a no comprometerse mucho, o se han sentido desanimados con su relación con Dios, porque la cuarentena, es verdad, la cuarentena produjo ese efecto. En primer lugar, nos enfriamos por causa de nuestro pecado, es verdad, pero la cuarentena le ayudó a nuestro pecado, la cuarentena le ayudó a nuestra carne, a nuestro corazón a endurecerse. Y ya es tiempo de empezar a sacudirnos, ya es tiempo de empezar a calentarnos poco a poco y volver a tener una vida devocional profunda, una vida de oración rica, una vida de iglesia viva, vibrante. Yo recuerdo, hermanos, antes de la cuarentena, yo siempre tengo el ejercicio, la verdad me ha sido difícil hacerlo últimamente, les voy a explicar por qué. Yo tenía la costumbre muy arraigada de orar por todos los que venían el domingo aquí a la iglesia. Porque había unas listas que se llenaban a la entrada, Dios mediante el otro año las vamos a tener, y con esas listas yo revisaba quiénes vinieron y quiénes no vinieron y oraba por todos, particularmente por los que habían venido ese día. Todos los días, todos los lunes hacía eso, a veces me tomaba lunes y martes. La lista llegó a tener 92, 97 personas llegamos a tener acá en un culto. Y la asistencia promedio era de 75, 85 antes de la cuarentena, era extraordinario. Ahora pasa que la gente, se tenía que inscribir, se inscribía, igual no venía, o no se inscribía y llegaba. Entonces era difícil saber quiénes habían venido el domingo. Pero hermanos, la cuarentena ha hecho estragos y nuestro pecado encontró como dónde acomodarse y encontró un pretexto para enfriarnos, para volvernos, perdónenme la palabra, mediocres espiritualmente. Le ofrecemos a Cristo cualquier cosa. Si Cristo es tan valioso, hay que darle todo a Cristo. Y este sermón tiene como propósito recordarnos el valor que tiene Cristo y lo mucho que debemos estar dispuestos a hacer por Él. Vamos a leer Hebreos 10, desde el versículo 19. Ese texto ya lo enseñé esta mañana. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a ver ese texto
Y ese va a ser nuestro segundo punto del día de hoy. La fidelidad de sus promesas nos anima a perseverar. El llamado del autor de la carta es a que los judíos que la recibieron sigan firmes en la fe sin siquiera dudar, sin echar para atrás ni siquiera un paso, sin fluctuar. Eso es fluctuar, ir de arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso es lo que él quiere, que mantengamos firme lo que hemos creído en Jesús, lo que hemos creído de Jesucristo y lo que hemos dicho de Jesucristo. Lo que quiere el autor de Hebreos es que la confesión que hemos hecho de Jesús siga intacta. Bueno, aquí quiero apelar un poco a tu conciencia. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú has confesado a Jesucristo como tu Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú vives como si Jesucristo fuera tu Señor? ¿Cristo gobierna tu vida? ¿Tú vives para obedecer la voluntad de Dios y someterte a su señorío? ¿Amas sus mandamientos? ¿Te ves a ti mismo como un esclavo solamente para servirle a Él y darle gloria? Porque tenemos que ser coherentes con lo que profesamos y lo que vivimos. ¿Tú has profesado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Amén. Porque ahora lo dudan. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Profesión es lo que tú profesas, lo que tú dices. ¿Tú dices que Jesucristo es tu Salvador? Amén. Entonces, ¿por qué todavía sigues tratando de agradar a Dios mediante tus obras? ¿Por qué crees que serás salvo por hacer buenas obras? Vean, aquí me ha pasado en la iglesia, no pocas veces, que se me acercan personas y me dicen, pastor, póngame a hacer algo. Y yo le digo, pues, como, ¿qué quieres hacer? No sé, lo que sea, pero yo tengo que hacer algo para, pues porque estoy mal con Dios, póngame a hacer algo para ahora sí estar bien. ¿Cómo se llama eso? Obras. Y muchos llegan a la iglesia pensando que hoy están haciendo una buena obra. Hice la buena obra de ir a la iglesia, de escuchar a ese señor que habla y habla y habla, pastor. Hice la buena obra de orar y cantar unas canciones que no entiendo. Y como ya hice esas buenas obras, Dios se agrada de mí y esta semana me va a ir muy bien. No. Extrañamente aún hay muchos cristianos que piensan así, que vienen a la iglesia a hacerle un favor a Dios. Cristo es su suficiente Salvador, vive dependiendo entonces de su gracia. Cristo es tu Señor, vive sometido a su señorío. Cristo es tu Maestro, vive de acuerdo a sus enseñanzas. Cristo es tu Dios, humíllate delante de Él y adórale y sírvele. Cualquier cosa que le ofrezcamos a Cristo por debajo de eso es incoherente con nuestra profesión de fe. De eso se trata, ser cristianos, de hallar una correspondencia entre la fe que profesamos y la fe que practicamos. Por esa incoherencia, muchas veces los hijos no creen en el Evangelio. Porque los papás son en la iglesia una cosa, pero en la casa son otra. Por esa incoherencia, muchas mujeres no se han convertido al cristianismo, porque sus esposos en la casa son una cosa y en la iglesia son otra. Por esa incoherencia, el mundo nos voltea a ver como hipócritas, porque el domingo somos muy santos, pero entre semana no somos capaces de servirle a nadie. Vivimos para nosotros mismos. Esa falta de coherencia entre lo que profesamos y lo que practicamos es pecado. Es una forma de hipocresía. No nos damos cuenta en qué momento nos convertimos en fariseos, sepulcros blanqueados, que por fuera parecemos muy piadosos, pero por dentro estamos llenos de podredumbre. Una podredumbre que hiede. Por eso dice el autor de Hebreos que hay que mantener firme, sin fluctuar, sin desmayar, sin movernos ni siquiera un centímetro de lo que hemos dicho que es Jesucristo para nosotros y vivir de acuerdo a eso que hemos dicho.
Me he encontrado con personas del mundo, a las cuales las he confrontado muchas veces. Cuando tengo la oportunidad de evangelizarlos, llega un punto en el que le digo, ven, pero es que cuando yo hablo de los cristianos no me refiero a ti porque tú no eres cristiano. Y esa persona, aunque no va a una iglesia, aunque nunca se ha bautizado, aunque no cree en el evangelio, se piensa cristiana. Vea, salga usted a la calle, haga el ejercicio si quiere hoy. Pregúntele a la persona, a la primera que se encuentre, ¿usted es cristiano? Sí. La gran mayoría va a decir que sí. ¿Qué clase de cristianismo tienen? Un cristianismo muy incoherente con la fe bíblica. Un cristianismo de boca para afuera, pero sin ninguna vida. Ese es el llamado que está haciendo el autor de los Hebreos, a que mantengamos firme, sin fluctuar, eso que hemos dicho, la profesión de nuestra esperanza, que sigamos proclamando ese mismo evangelio que hemos creído y que sigamos viviendo ese mismo evangelio. ¿Y cuál es la razón por la que nosotros debemos mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe? ¿Por qué lo debemos hacer? ¿Qué dice el versículo 23? ¿Qué dice? Porque fiel es el que lo prometió. La razón por la cual podemos estar firmes sin fluctuar está en sus promesas. Está en la fidelidad de Dios, no en la nuestra. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, la gente normalmente del catolicismo trae la idea de que Dios nos es leal a nosotros los pecadores simplemente porque Él es, como dice el letrero del Divino Niño, el amigo que nunca falla. Ah, yo sé que Dios es fiel porque Él es el amigo que nunca falla. No. La fidelidad de la cual está hablando aquí el autor de Hebreos, esta fidelidad se refiere a la imposibilidad que hay en Dios para mentir. Dios no puede mentir. Dios siempre cumple sus promesas y afortunadamente nuestra salvación depende de que Dios cumpla con su palabra y no depende de que nosotros cumplamos con la nuestra. Porque cuántas veces nosotros hemos profesado ser cristianos cuando en la práctica de verdad nos comportamos como verdaderos impíos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Cristo, te amo, Señor, te amo, estoy para servirte, estoy para hacer tu voluntad? Y a la primera oportunidad, al pecado. A la menor dificultad, al mundo. Gracias a Dios, nuestra salvación reposa en las palabras de Dios y no en las nuestras. Lo que está haciendo el autor de Hebreos es poniéndonos a Dios como ejemplo. Mira, Dios ha dicho que tú eres su hijo. Dios ha dicho que si tú crees en el evangelio serás perdonado de tus pecados. Ahora, toma ejemplo de este Dios que no puede mentir y que ha hecho estas promesas y vive de acuerdo a una profesión de fe coherente. Mantén firme sin fluctuar. Aprende de Dios a cumplir tus promesas. Eso es lo que el autor de Hebreos está enseñando allí también. A veces nosotros llegamos a como a la idea de que la salvación está basada en un montón de requisitos que nosotros cumplimos. Y Dios está poniéndole check-in a esos requisitos. Entonces pensamos que es una cosa como un contrato, como que el Señor llega y mira y dice, no, digamos que hay un ángel que es el encargado de chequear la salvación, entonces dice, a ver, Sergio Hernández, sí, cédula tal, ok. Acá dice que sí, se arrepintió, ajá, se bautizó. ¿Cómo fue el bautismo? Ok. Ah, bautista, muy bien. Confesión de Fe de Londres. Ah, ya pastor. Ah, ok, bien. Sí, chulito, bien. Sí, tienes la salvación. ¿Tú ves la salvación como algo así? ¿Como una lista de requisitos que cumpliste y Dios les puso el visto bueno? No. No se parece a nada de eso, sino que la salvación es el cumplimiento de una promesa que Dios ha hecho, en la cual Él mismo se ha empeñado. Él mismo es la prenda de garantía de que estas promesas se van a cumplir. Si así fuera por el contrato, diríamos, este muchacho sí se bautizó, pero ¿y qué es un pecador terrible?
por donde uno lo ve, pero fiel es el que prometió que si yo ponía mi fe en Jesucristo, sería salvo de la ira venidera. Y he descansado en esa promesa. Y sé que Dios no puede de ninguna manera mentir. Tu trono caería. Por esa razón, ojo a esto que es el punto importante, por esa razón, porque la promesa que Dios ha hecho no se puede desbaratar, porque Dios es fiel, es que nosotros debemos perseverar y no movernos de la fe. De aquí obtuve un principio que la verdad fue muy revelador cuando lo pude entender, y es este: la perseverancia en la fe es el resultado de la seguridad de la salvación. Te lo voy a repetir. La perseverancia en la fe es el resultado de la seguridad de la salvación. Entonces, si yo quiero perseverar en la fe, ¿qué es lo primero que necesito tener? Seguridad en la salvación. No es, debes esforzarte por conservar tu salvación. Debes esforzarte porque tu salvación es segura. Porque tu alma está anclada al trono de Dios. Ve, pelea. Dale, lucha. Voy a poner un ejemplo. Las ilustraciones nunca son las mejores, nunca son perfectas, pero voy a poner un ejemplo. Vamos que tenemos una pelea en un ring de boxeo. Pues la pelea está arreglada. ¿Sí? Tenemos al filipino contra el jamaiquino. Y entonces ya, tranquilo que eso ya está arreglado. El filipino sabe que la pelea está arreglada, que a él le corresponde la victoria. Entonces, ¿él debe ir a pelear? ¿Debe ir a pelear? Digamos en ese ejemplo. ¿Por qué pelearía el filipino tranquilo? La victoria está asegurada, la pelea ya está arreglada. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Por qué nosotros perseveramos y venimos a la iglesia y le servimos al Señor y hacemos lo que hacemos? Porque la victoria está asegurada, hermanos. Porque como dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, como la victoria está asegurada, hermano, persevere. Dios hizo lo más difícil, entregar a su hijo. Y le puso a usted venir a él. En tercer lugar, nuestro tercer punto, hemos visto ya, hasta este punto hemos visto dos cosas que nos ayudan a perseverar. La primera, el sacerdocio de Cristo nos anima a perseverar, eso lo vimos en la mañana. En segundo lugar, vimos la fidelidad de las promesas de Dios, nos animan a perseverar, lo acabamos de ver. Y ahora en tercer lugar vamos a ver cómo el amor de los hermanos nos anima a perseverar. El amor de los hermanos nos anima a perseverar. Hebreos 10 del 24 al 25, ahí adelante. Sigan leyendo, por favor, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estimularnos al amor. ¿Qué es estimularnos al amor? Cuando dice allí, hay dos cosas en las cuales nos debemos estimular. Al amor, uno, y dos, las buenas obras. Hermanos, ¿qué es estimularnos al amor en primer lugar? Estimularnos al amor es estimularnos, animarnos a obedecer los mandamientos de Dios. Eso es estimularnos al amor, animarnos a obedecer los mandamientos de Dios. Animarnos a amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es nuestro deber animarnos a vivir en amor, pero es nuestro deber animarnos también a hacer buenas obras. Y ojo, que para esto se requiere de muchísima, pero muchísima iniciativa. No se trata simplemente de dar una espaldita al hermano que está ahí al lado y decirle ánimo. Como decía Jorge Barón, ¿recuerdan? Entusiasmo. No es eso. No es eso. Es iniciativa, es involucrar a ese hermano en el servicio a otros. ¿Cómo se ve esto?
En primer lugar, vean, les voy a dar un ejemplo de cómo estimular a alguien a las buenas obras. Si alguien está dormido, despiértelo. Y ya lo está estimulando usted a una buena obra. ¿Cuál? Escuchar la predicación. Estimularnos a las buenas obras es la parte práctica de todo esto. Y hay muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, si usted pertenece a algún grupo de estudio bíblico y ve a un hermano por ahí que no participa en ninguno, invítelo. Invítelo. Estimúlelo a esa buena obra. Si usted va a ir a visitar a un hermano de la iglesia que está enfermo, pídale a esa persona que lo acompañe a hacer la visita. Si usted va a ir a evangelizar a alguien, aunque sea un familiar suyo, invite a esa persona de la iglesia para que vaya con usted, para que al menos lo acompañe. Si usted quiere, puede invitar a un hermano de la iglesia a orar con usted. Ni siquiera tienen que ponerse una cita en un lugar, pueden hacerlo por teléfono. Llamar a esa persona y yo acá con muchos he hecho el ejercicio, no creo que con todos, pero sí con muchos, he tenido la oportunidad de orar por teléfono por esa persona. Usted puede hacer eso. Animar a esa persona a que oren juntos. Compre un libro. Compre un buen libro y anime a ese hermano a que lea ese libro con usted. A que se reúnan, compre 2 libros, uno para él, uno para usted, y anímelo para perseverar, aprender algo nuevo. Si usted ve que hay una necesidad aquí en la iglesia, como por ejemplo la necesidad que tenemos siempre de hacer aseo, involucre a un hermano de la iglesia y dígale, hermano, estoy pensando venir el sábado a hacer aseo, ¿usted quiere venir conmigo? Vean que esto es simple iniciativa. No se trata simplemente de decirnos ánimo, es también trabajar juntos, es animarnos a perseverar. Es que cuando una persona falle aquí en la iglesia, los demás lo llamen y le pregunten, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido a congregar? Habrá personas que usted ha echado de menos aquí en la iglesia. Le pregunto, ¿usted los ha llamado? Y los hermanos que no vinieron hoy, ¿usted tiene idea de por qué no han venido? ¿Sabe usted algo de las vidas de esas personas? Bueno, al menos le va a interesar mañana averiguar por qué no están aquí esas personas. Porque animarlo a las buenas obras también es jalarle las orejas y decirle, oye, estás pecando, debes venir a la congregación, debes guardar el día del Señor. Algo de lo que adolece mucho la iglesia contemporánea, y particularmente esta iglesia, debo decirlo, es de iniciativa. Hasta el día de hoy, de verdad, han sido muy escasos. Me sobran los dedos de esta mano para contar los proyectos que han surgido de ustedes para con la congregación. Me sobran dedos de esta mano. Alguien que se acerque y diga, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Pastor, ¿y si este año hacemos, no sé, una salida, una vigilia, algo así? De verdad, ha sido muy escaso. ¿Por qué pasa eso? Por una mala concepción de lo que es la iglesia. ¿Para ti qué es la iglesia? Algunos pensarán que la iglesia es este edificio. Esto no es la iglesia, esto es un local. Como hoy está sirviendo para una iglesia, hace años era un billar. Cuando nos vayamos de aquí, aquí no queda la iglesia. Aquí quedan los muros y las tejas. La iglesia se va y la iglesia continúa existiendo durante el transcurso de la semana, porque la iglesia son las personas que componen la iglesia. La iglesia tampoco somos los líderes. Ojo a lo que le estoy diciendo. Porque muchas veces la gente de forma injusta señala a la iglesia por los problemas que tienen con los líderes. O piensan que toda la carga de la iglesia la deben llevar solamente los líderes de la congregación. No. Vean, cuando una persona, por ejemplo, dice, en esta iglesia falta amor. ¿Han escuchado de pronto a alguien decir eso? Es raro que lo digan porque, bueno, tenemos más bien otra fama, gracias a Dios, aquí en la congregación. Pero si alguien llegara a decir, me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor, habría que preguntarle, ¿de cuál iglesia te vas a ir? Pues de esta en la que yo estoy. O sea, espérate. ¿No hay amor dónde? En la iglesia. ¿Y tú de qué iglesia eres? De esta.
O sea, ¿a quién le está faltando amar? A él. Eso es tanto como un hombre que, digamos, les voy a poner un ejemplo, digamos que, digamos, voy a ponerme yo de ejemplo, digamos que llamo a Oliver, le digo, Oliver, siento mucha tristeza y mucha pena por el matrimonio de Sarita. ¿No le suena raro? Hombre, ¿quién es el responsable de que el matrimonio ande mal? Pues yo. Lo mismo cuando una persona se queja de que en la iglesia no hay orden, que en la iglesia no hay amor, que en la iglesia no hay servicio. ¡Ey, ey, ey! ¿Y tú de qué iglesia eres parte? El problema también tiene que ver contigo. No es solamente un problema de liderazgo, es un problema que tiene que ver también contigo. No, qué pena, qué pena. A mí me saca de la colada. Imagínese el dedo diciendo, no, 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 qué pena. A mí ese cuerpo con COVID, no, a mí me saca de la colada. Ey, somos miembros los unos de los otros. Y cuando hay problemas en el cuerpo, los problemas los tenemos todos. Somos una iglesia incumplida, somos una iglesia impuntual, somos una iglesia desordenada, somos una iglesia en la que la gente viene cuando quiere, cuando no, cuando tiene cualquier buen pretexto, simplemente se va. Esa es la realidad, hermanos. Somos miembros de esta iglesia y tenemos que luchar por eso. No es un problema de un grupo, es un problema de todos, porque todos somos miembros y todos tenemos que trabajar en eso. La iglesia no son los líderes, la iglesia somos todos. Y tenemos que aprender también a desarrollar esa vida en comunidad, en la que unos nos estemos estimulando los unos a los otros, a trabajar no solo como una familia, sino también como un equipo, a podernos asignar tareas y que esas tareas se cumplan. ¿Cuál es la razón de esta exhortación en el libro? La exhortación de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cuál es la razón de esa exhortación? Bueno, tiene que ver con la apostasía que se estaba presentando. ¿Recuerdan que se los dije hace rato? Habían cristianos inmaduros que, desalentados por la persecución, estaban volviendo al sistema de sacrificios porque estaban dudando de la eficacia de la obra de Cristo. Quiero que por un momento todos hagamos este ejercicio y nos transportemos en el tiempo al primer siglo a la ciudad de Jerusalén. Y quiero que nos imaginemos que la iglesia de Jerusalén se reunía en un lugar similar a este. Entonces, tenemos hermanos muy importantes en la ciudad predicando, a Juan, a Jacobo, tal vez el mismo Pedro allí. Y una iglesia que poco a poco, pues una iglesia muy grande y sigue creciendo, pero una iglesia en la que se está viendo la deserción. Gente que se está devolviendo al templo y estaban abandonando la congregación. Y les voy a poner un caso que ocurrió en esa iglesia de la que estamos hablando. Vamos a suponer que había un muchacho en esa iglesia que salió del judaísmo de ofrecer sacrificios en el templo y llegó a la iglesia cristiana de Jerusalén. Y está animado, está contento, canta al Señor, está conociendo a Cristo, está conociendo el Evangelio. No tienen el Nuevo Testamento, solo tienen el Antiguo, y leen el Antiguo, los profetas, lee a Isaías, a Ezequiel, y dice, sí, el Mesías, se cree en el Mesías, está animado. Pero resulta que él tiene una tía judía, de raca mandaca, y la tía le dice, oiga, mijo, venga. Mijo, es que yo no le he vuelto a ver a usted en el templo ofreciendo sacrificios. Vea, pasó el día de la expiación y usted no se presentó allá. ¿Qué pasa? Y el muchacho le dice a la tía judía, le dice, bueno, la verdad es que estoy yendo con los seguidores de Jesús y ahora estoy en una iglesia cristiana y yo soy cristiano. ¿Usted cree que la tía judía se va a quedar tranquila? ¿Se va a quedar callada? ¿Qué va a decir? No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Usted está traicionando la religión de sus padres. Está traicionando al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No ha leído el Antiguo Testamento. ¿Cómo así que el Mesías ya vino? El Mesías no ha venido, mijo. Vuelva al templo, vuelva a la sinagoga y deje de juntarse con esos cristianos. Y ese muchacho se queda confundido y dice, oiga, sí, tal vez mi tía tiene razón y me he engañado a mí mismo
y se va de la iglesia y se mete otra vez en la sinagoga y otra vez en el templo. ¿Saben qué es lo grave? Que de la iglesia de Jerusalén nadie fue a buscarlo. La iglesia de Jerusalén dijo, pues si es un escogido, habrá de volver. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ya se echaron la bendición y ya, con eso quedaron contentos. Vean, ¿no era el deber de esa iglesia ir a buscar a ese hermano? ¿No era el deber de jalarlo? ¿No era el deber de la iglesia ir y decirle, ven, ¿qué pasó contigo? ¿No te volvimos a ver en la iglesia? De eso es de lo que está hablando aquí el autor de Hebreos. Animarnos unos a otros de esa forma. Así como pudo ser la tía judía, yo creo que a todos nos pasó con la tía católica o con nuestra propia mamá. Los que venimos del catolicismo recordarán ese momento duro. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, cuando tuve que decirle a mi madre, madre, ya no voy a ir a la parroquia. De ahora en adelante yo voy a la iglesia cristiana. Y me dijo, ¿usted se va a volver evangélico? Y yo, sí. O sea que usted ya no cree en la Virgen. Yo le dije, madre, yo no adoro a la Virgen. Así pasó. Y ella también me dijo algo similar. Me dijo, usted está traicionando la religión de sus padres. Hermanos, con las personas que son nuevas en la fe, uno debe ser más cuidadoso. Son pequeñitos en la fe, no puede simplemente dejarlos. Debe acobijarlos, debe estar pendiente de ellos. Si usted ve personas que son nuevas en la fe o son débiles en la fe y caen constantemente, a esas personas hay que echarles ojo, hay que cuidarles. ¿Quiénes? El pastor debe cuidarlos, porque para eso se le paga. No. Todos debemos cuidarnos los unos a los otros. La iglesia no es el pastor se puede morir hoy, Dios me guarde, el pastor se puede morir hoy y no por eso gracia y paz se va a acabar. Porque iglesias sin pastor también existen. Una iglesia es un grupo de creyentes comprometidos con Cristo y su evangelio y comprometidos mutuamente para obedecer sus enseñanzas. Eso es una iglesia cristiana. Animarnos unos a otros también incluye el deber de congregarnos. Ustedes pueden leer allí el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso también es animarnos, congregarnos. Siempre hay que venir a la iglesia, hermano. Vea, a no ser que usted esté en el hospital o en la funeraria, aquí tiene que estar el domingo. Usted tiene que tener tal fidelidad con la iglesia que el día que usted falla a la iglesia, los hermanos revienten ese celular suyo. Porque todos vamos a pensar que murió. Algo le pasó, porque ese hermano, esa hermana, en muletas, como sea, llega a la congregación. Ese grado de fidelidad debe estar en nuestras almas. Esas personas de las que habla el libro de Hebreos, que se habían vuelto a las viejas prácticas de los sacrificios, se habían apartado también de las reuniones y por eso terminaron apostatando. El primer síntoma, ojo a lo que les voy a decir, con mucho temor delante de Dios tengo que decir es, por los que no están, que hoy por razones las que sean faltaron, pero el primer síntoma de una persona que va a apostatar de la fe es ausentarse de la congregación. Es el primer síntoma. Por eso vale la pena animarlo a ese hermano, animarlo para que no deje de asistir. Porque al final, vean, la costumbre de no ir a la iglesia, una cosa es no congregarse. Ojo a lo que les voy a decir. Una cosa es no congregarse. Por 1000 razones pudiera pasar que una persona no llegara. ¿Listo? Otra cosa es la costumbre de no congregarse. Es de eso de lo que está hablando el autor de Hebreos. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando es un patrón en la vida de una persona que un domingo viene, otro no viene,
al siguiente llega tarde, al siguiente llega solo al culto, al siguiente llega al final de la predicación, al siguiente llega todo el domingo, al siguiente no aparece, al siguiente no aparece, y así, cuando tiene una vida errática en su asistencia a la iglesia, él tiene la costumbre de no congregarse. Cuando pasa un mes y la persona no aparece aquí en la iglesia, tiene la costumbre de no congregarse. Y está dando pasos hacia abajo, hacia la apostasía. No, pastor, pero es que es un hermano que lleva 40 años en el evangelio. Podrá tener una vida en el evangelio. Pero cuando uno se aleja de la congregación, su corazón se enfría y termina yéndose al mundo. Es verdad, es una tragedia. La virtualidad tampoco va a reemplazar los sermones, como decía Jason hace 8 días. Ver sermones por internet de otro pastor tampoco es vivir como cristiano. Esa forma de escuchar los sermones a la carta. Entonces voy a escuchar un ratico a Sugel, luego otro ratico a MacArthur, luego otro ratico a Piper, luego otro ratico a este, y ya, soy cristiano. No eres cristiano. Mira, ¿por qué en la virtualidad no se puede ser cristiano? Porque en la virtualidad tú no puedes estimular a los otros hermanos a las buenas obras y al amor. ¿Cómo lo vas a hacer sentado en un sillón? No es posible. Ahora, esto que ha pasado con la cuarentena, lo único que hizo fue evidenciar el estilo de vida que ya muchos cristianos tenían antes de la cuarentena, el aislamiento social. Verdaderas islas, alejados de la congregación, esperando a que el culto termine para salir raudos por la puerta y no volver a saber de nadie entre semana. No eres cristiano. De verdad, ¿cómo puedes llamarte? Tu profesión de fe es falsa. Si tú no anhelas compartir tu vida con los hermanos de la iglesia, estimularlos a las buenas obras, vivir juntos en amor, si no eres capaz de amar a tus hermanos aquí en la iglesia, tenlo por cierto que no eres un hijo de Dios. Y se supone que te estás preparando para pasar la eternidad con esta misma gente, pero no lo soportas acá entre semana. Hermanos, nos tenemos que echar las luchas los unos de los otros. Tú tienes que aprender a sufrir por los hijos de los demás, por la escasez de las demás familias de la iglesia. Angustiarte cuando ves a los muchachos que tienen su corazón como una piedra y que no quieren escuchar el evangelio. Te tiene que doler, te tienes que angustiar. Es que no son mis hijos, son los hijos de tus hermanos. Tienes que rogarle al Señor por esos muchachos. Eso es ser cristiano, hermano. Esa individualidad en la que yo hago mi devocional juicioso, vengo a la iglesia el domingo y me voy para mi casa, esa individualidad es propia del mundo, que está fragmentado. Y cuando el mundo fragmentado voltea a mirar la iglesia, se encuentra con lo mismo. Con un grupo de personas en las que pasa con mucha frecuencia que ni siquiera se saben el nombre los unos de los otros. Eso es vergonzoso. Si usted le pasa eso, que no se sabe el nombre de la gente que viene aquí a la iglesia, ni le interesa saberlo, dudo mucho de su conversión. Podrá profesar ser cristiano, pero dudo mucho de su salvación. Ahora, debo decirlo también que ustedes pensarán que se están alimentando espiritualmente solamente al escuchar predicaciones por internet y no venir a congregarse. No, porque ni Sugel ni MacArthur han visto lo que yo he visto y saben por qué estoy predicando lo que estoy predicando. Yo estoy predicando esto porque he visto todos estos síntomas aquí en esta congregación. Porque sé que esta iglesia necesita estas palabras. La razón que da el autor de Hebreos en el versículo 25, una razón adicional es esta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada día que pase es un día que nosotros estamos más cerca de encontrarnos con el Señor. Sea que Él venga en las nubes y nos lleve, o sea que nos muramos y nos encontremos con Él, hoy estás un día más cerca de encontrarte con Cristo. Y por esa razón tenemos que congregarnos.
porque esta iglesia, hermanos, este lugar tan sencillo, tan humilde, es un campo de entrenamiento para la vida eterna. Este lugar sencillo, como ustedes lo ven, es una embajada del reino de los cielos. La sucursal del cielo no está en Cali, está aquí, en gracia y paz. Esta es una sucursal del cielo. Y acá tenemos que aprender a vivir como vamos a vivir allá, haciendo las mismas cosas, adorando a Dios, sirviendo al Señor, sirviéndonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Entonces, no se pierda el curso. Ese día se acerca, por eso tenemos que congregarnos. Y vean, les voy a decir algo con el respeto de todos los que no se pueden quedar porque tienen que irse a trabajar o lo que sea, vean. Pueden haber muy buenas razones para que usted falte el domingo a la iglesia, de verdad, las mejores razones. El cumpleaños de la tía, el cumpleaños de la abuela, su trabajo, su profesión, el curso que está haciendo, la final de fútbol de los niños, vea, la excusa que quiera. Pero sin embargo, su alma igual necesita comer. Usted podría estar en el partido de fútbol más emocionante, igual le va a dar hambre o no. ¿Sí o no? Su cuerpo igual necesita comer. Entonces, el hecho de que usted tenga una buena excusa no quita que usted está actuando en detrimento de su propia alma. No quita que usted se está arruinando espiritualmente cuando deja de venir a la iglesia. Porque su alma, sea que usted trabaje, sea que le toque la vida muy dura, sea como sea, igual su alma necesita estar aquí en la iglesia. No solamente escuchar un sermón grabado o verlo por internet, necesita estar aquí para estimular a los demás hermanos a las buenas obras y para que otro lo estimule a usted a las buenas obras. Pobrecitas esas personas que se piensan cristianas detrás de una pantalla. Están supremamente equivocadas. Probablemente no son ni siquiera cristianas. La cuarentena, hermanos, fue un muy buen pretexto para la carne, pero ya los pretextos se están acabando. Sin embargo, la carne sigue haciendo de las suyas. Hebreos 3, del 12 al 13, miren lo que dice. Hebreos 3, del 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren que estas palabras no están dichas para los ancianos, los pastores de la iglesia. ¿Quiénes tenían el deber de cuidar a los demás hermanos? Los mismos hermanos de la iglesia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados. Exhortados significa dos cosas. Regañar. Sí, en amor, pero es regañar. Cuando un hermano deja de venir a la iglesia, cuando se vuelve inconstante en los caminos de Dios o cuando está andando en sus pecados, nuestro deber es regañarlo. Así se ofenda. En amor, sí, con un buen tono. Tal vez no con el tono que estoy usando ahora. Tal vez con otro tono, hermano. Hemos visto que estás faltando a la congregación. Estás pecando contra el Señor. ¿Qué clase de cristiano eres? Ahí lo estoy regañando. Sí, es regañar, pero también es ofrecer palabras de aliento. Exhortar es ofrecer palabras de aliento. Animar al hermano, empujarlo, animarlo a las buenas obras, decirle, ven, tenemos trabajo, hay cosas por hacer aquí en la iglesia, ven, involúcrate. Dicho de manera resumida, para que recuerden estas dos palabras que les voy a enseñar. Exhortar es confrontar y confortar. ¿Ok? Repitan después de mí. Exhortar es... No, gracias, otra vez. Exhortar es, repítanlo. Confrontar y confortar. Las dos cosas al tiempo. No es simplemente caerle a palos al pecador, es animarlo, ven. Sí, has pecado, pero recuerda que tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Y recuerda que Él se apiada de tu debilidad. Y recuerda que Él te puede perdonar. Y yo quiero orar contigo. ¿Necesitas que te visite? ¿Necesitas que nos tomemos un café? ¿Necesitas que yo te ayude? Compramos un libro, yo te lo enseño. Ven a un discipulado, ven a mi casa, yo te quiero servir. Hermanos, eso hace falta en esta iglesia. No piensen que es tarea del pastor, es tarea de todos. Hermanos, dice acá.
que no haya en ninguno de vosotros ese corazón malo de incredulidad, antes exhortaos. ¿Quiénes deben exhortar? Los pastores. ¿Qué dice la Biblia? Exhortaos los unos a los otros cada día. Si usted ve a un hermano en pecado, no me dé quejas, confróntelo. Vaya usted y dígale lo que está viendo mal en ese hermano, no de quejas. Vaya y confronte el pecado porque usted está llamado a hacerlo. Exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la razón por la cual la gente se va de la iglesia? Principalmente por su pecado, por el engaño de su pecado. Pero es verdad que nosotros también tenemos un deber allí, y es exhortar a ese hermano, regañarlo si vemos que se está enfriando, si está pasando por pruebas que lo están apartando de su amor, del servicio a Dios. Tenemos que animarle, sí, tenemos que hacer eso, eso hace parte del trabajo. Vamos a ver aplicaciones ya. Aplicaciones de todo esto, hermanos. Si un día, por equivocación, un sermón aquí predicado no tiene aplicaciones, pídalas. Si le tocó a Jason, si le tocó a Freddy acá, y terminando el sermón, hermanos, Dios los bendiga, y se baja, ¡hey! Y las aplicaciones. ¿Y cómo hacemos para que todo esto se haga realidad en nuestras vidas? Eso es supremamente importante. Básicamente la predicación expositiva es hacer estas tres cosas: leer, explicar y aplicar un texto. Vamos a ver aplicaciones. ¿Cómo puedo animar a un hermano? ¿Cómo puedo animar a un hermano? En primer lugar, no ignore a ese hermano. Y una forma es siendo intencionales. Yo los quiero invitar aquí. Es evidente y creo que es natural incluso que se formen grupitos en la iglesia. ¿Por qué? Porque son familia, porque vienen de la iglesia anterior, porque son vecinos, porque son contemporáneos. Hermanos, esos grupitos hay que empezar a partirlos en pedacitos. Y hay que empezar a juntarnos con la gente con la que usualmente no nos juntamos en la iglesia. Con ese hermano que usted mira allá de lejos, y como que usted poco tiene que ver con él, con ese hermano empiece a juntarse. Eso va a producir ánimo en ese hermano y eso va a producir también unidad dentro de la iglesia. Si usted ve a alguien triste, acérquese a esa persona, sonríale y no la evite solo porque está triste, más bien búsquela, ofrézcase usted para servirle a esa persona. Tenga la humildad para acercarse a una persona diferente a usted. Otra forma de animar a un hermano, ofrézcale una amistad sincera. Ofrézcale una amistad sincera. Vean, si usted tiene alguna barrera social con alguien de los que está aquí, destruya esa barrera porque el evangelio tiene ese poder. El evangelio tumbó la pared que dividía a judíos y gentiles, la pared que los dividió por siglos. Pero aquí en la iglesia muchas veces tenemos, es verdad, parecerá chiste, pero tenemos la barrera de los rolos y los costeños. Los costeños y los boyacenses y los así. Si llegó un hermano venezolano, es que él es venezolano. Hey, no. Los ricos, los pobres, los que tienen mucho conocimiento teológico, los que tienen poco, toda forma de barrera que impida la unidad en una iglesia hay que volverla a pedazos. Porque eso lo logró Cristo en la cruz. En Cristo no hay siervo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Aquí todos tenemos que poder hablarnos, aquí todos tenemos que poder tratarnos. Y los muchachos que están acá, los jovencitos, la brecha generacional hay que superarla. No se junte solamente con los de su edad. No se junte solamente con aquellos que pueda hablar del Free Fire. Júntese también con personas mayores, con las cuales pueda hablar de cosas un poco más importantes. Y los adultos acá, no se junten solamente con los de su edad. Acérquense a los niños, a los más pequeños. Que un niño, vea, esto que les voy a decir es clave, que un niño de la iglesia pueda contarlo a usted entre uno de sus amigos. Eso es importante. Al menos acérquese, apréndase el nombre del niño y acérquese. Aquí delante de los papás, ofrezca una amistad. Invítense, hermanos, mutuamente a las casas. Si por el COVID no pueden invitar a la gente a la casa, invítelos a una panadería, a un parque. Pónganse cita aquí en la iglesia, yo le presto las llaves.
pero derribemos todas esas barreras porque de lo contrario no vamos a ser una iglesia bíblica. Sería una vergüenza para mí cuando el Señor me pida cuentas entregarle pedazos de una iglesia. Aquí, Señor, mira, aquí tengo un grupito y aquí tengo otro. Y aquí tengo otro grupito, Señor. Es lo que pude. De verdad sería vergonzoso, porque el Evangelio destruye los muros. Otra forma de animar a los hermanos, involúcrelo en las buenas obras que usted está haciendo. Si usted ve que se está trabajando acá en el evangelismo, en las visiones, y usted está involucrado, involucre a otros. Si armamos acá grupos de estudio bíblico, invite a esas personas. Y no solamente esas son las buenas obras, hermanos. Si en su casa usted necesita pintar su casa, pídale a los hermanos de la iglesia que le ayuden. Personalmente, esto lo he dicho acá varias veces, yo tengo un amigómetro. En mi amigómetro, yo tengo diferentes niveles de amigos. En esos, uno de los más altos es el nivel trasteo. Esa persona que, por ejemplo, Giyola, que se nos va hoy, Giyola es amiga, nivel trasteo. Varios acá son amigos nivel trasteo. ¿Quién saca un día, 2 días para ayudar a un hermano trasteo? Cuando hay trabajo en la casa y uno necesita manos, ¿qué hermano va y ofrece gratuitamente sus servicios? ¿Quién? Hermanos, eso es ser cristianos, eso es ser iglesia. Otra forma de animar al hermano, recordarle las promesas que Dios ha hecho, lo que hemos visto hoy. Usar siempre palabras amables. De verdad, aquí, hermanitos, ese tonito de regaño, ese tonito de aquí se hacen las cosas como yo digo, momento. Cuando nos tratamos entre nosotros aquí, somos iguales. Y cada quien debe humillarse al que tiene al frente. Aunque tengas un niño al frente y ese niño necesite tu servicio, humíllate a ese niño. Ponte por debajo del nivel de ese niño. La arrogancia no ayuda, la soberbia no ayuda. Otra forma de animar al hermano, si el hermano está pasando por necesidades económicas, ¿qué será animarlo? Hermano, voy a orar por ti. Hay un libro buenísimo de cómo salir de problemas financieros, te lo voy a conseguir. ¿Será eso? ¿Animarlo qué es? Hombre, si mi hermano está pasando necesidades y yo tengo la posibilidad de ayudarlo, darle. Eso es animar. Llamarlo, visitarlo, escribirle, tratar de acordarse de su cumpleaños. Es muy bonito el gesto que tienen varios hermanos acá de acordarse el cumpleaños de alguien, poner el WhatsApp, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Si a usted nunca le han dicho feliz cumpleaños en esta iglesia, preocúpese. Algo está usted haciendo mal. No lo tiene lo suficientemente presente. Está usted muy aislado de las vidas de los demás. Preocúpese. Y por supuesto, una manera de animar al hermano es orando por él. Spurgeon dijo una vez estas palabras. Él dijo, esto es maravilloso, él dice, un arroyo de santa riqueza fluirá a través de nuestras iglesias si cada uno buscara al otro con miras a alentarlo santamente. Animen a esa hermana de corazón amoroso que piensa que al menos podría tomar al grupo de niños en la escuela dominical. Animen a esa anciana que tiene poco talento, pero que aún así podría ir de casa en casa para atender a los enfermos. Animen a ese pobre comerciante que se debate porque quiere hacer algo para el Señor, si pudiera de alguna forma ser liberado de los constantes trabajos que lo agobian. Animen a Juanca. Juanca es como este comerciante que quiere servir al Señor, pero tiene muchos trabajos que lo agobian. Anímenlo. Y cada vez que tengan la oportunidad de que Juanca le sirva en algo, anímenlo a que sirva. Qué pena ponerte ejemplo, pero yo sé que tú eres fuerte. Animen a cualquier alma que contenga alguna chispa de gracia, como Juanca. Esfuércense por ayudar a otros y descubrirán cómo eso va a terminar fluyendo a través de toda la iglesia. Piensen en esto, una iglesia en la que cada uno está pensando en cómo servirle a los demás y estimulando a los demás a las buenas obras. Allá queremos llegar, hermanos. ¿Y queremos llegar a un grupo o queremos llegar todos?
¿Cómo es que dice el rey? No hay que llegar primero, hay que saber llegar. ¿A quién más debemos animar en la iglesia? A los hermanos, ¿cierto? A las personas que tienen dificultades, etcétera. ¿Saben a quiénes más debemos animar en la iglesia? Y acá quiero que por un momento olviden que yo soy su pastor. Este sermón originalmente lo escribí fue para la Iglesia Sol de Justicia, pero bueno, he querido compartirlo con ustedes hoy. Animen a los líderes de la iglesia. Animen a Jason Ramírez, animen a Freddy Vargas y a su servidor. Anímenlos. Pastor, ¿usted está desanimado? O sea, todo esto que nos ha dicho es para decirnos que usted está desanimado y que sus hermanos están desanimados. No. Pero pregunto, ¿hay que esperar a que se vacíe el tanque de gasolina para tanquear? ¿Saben lo que pasa, no? Si eso se hace, se daña el carro, la bomba de gasolina se daña. Hermanos, no hay que esperar a que el tanque se vacíe. Hay que mantenerlo lleno. Tenemos que mantener alta la moral de los que estamos acá sirviendo, porque de verdad, en serio, gente que se echa a cargo una congregación, usted no los encuentra a la vuelta de la esquina. Y por eso a los líderes de la iglesia hay que animarlos. Los pastores, los líderes necesitamos también palabras de aliento, porque también somos hermanos de la iglesia, no somos la iglesia, somos hermanos, miembros de la iglesia, con las mismas dificultades que ustedes enfrentan. También necesitamos ser estimulados a las buenas obras. Si yo me quedo aquí quieto y nadie me estimula a las buenas obras, probablemente no las haga, pero si usted viene y me dice, pastor, hay una necesidad en tal lugar, me gustaría que usted fuera, que fuéramos con algunos hermanos de la iglesia a ayudar, usted me está estimulando a mí a las buenas obras. Cuando usted consigue un libro y me regala ese libro y me dice, pastor, aquí está ese libro, es un libro que habla acerca del pastorado, de la predicación, se lo obsequio, que me está estimulando a las buenas obras, porque ahora tengo que leer ese libro. Necesitamos ser estimulados, que a Jason Ramírez, que a Freddy Vargas los estimulen. Que continuamente les estén subiendo el ánimo y no solamente se les esté exigiendo, porque no es una fábrica, esto no es una empresa. Nosotros estamos sirviéndoles al Señor. Un pastor, para que ustedes lo sepan, y cualquier líder de una congregación va a ser objeto de múltiples ataques por parte de Satanás. Porque Satanás quiere dañar la iglesia de Cristo y una estrategia que él siempre va a usar es apuntar a los líderes de una iglesia. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y él sabe que cuando un líder de una iglesia cristiana cae en pecado, eso produce un efecto en cadena. Si en una iglesia, les pongo un ejemplo, si en una iglesia el pastor comete inmoralidad sexual y él sigue predicando, no les extrañe que después ustedes empiecen a ver eso en los hogares de la congregación. Hombres que caen en inmoralidad sexual y siguen como si nada. ¿Por qué? Porque el pastor ha puesto el ejemplo. Y Satanás logró herir esa iglesia. Entonces, necesitamos muchísima oración los que estamos aquí al frente, porque la lucha es férrea. Los líderes enfrentamos muchas luchas que la gente ignora. Una lucha que de verdad, honestamente, para este tiempo a mí se me ha arreciado profundamente en el alma, es una angustia por los muchachos de la congregación. Por sus hijos, hermanos. Por mi hijo que está incluido ahí. A esa angustia, hermanos. Los chicos no lo notan, seguramente, pero mucho de mi sermón está dado a ellos. Los tengo en mi cabeza todo el tiempo. Oro por ellos, me angustio por ellos, hago lo que puedo. Me angustio también por el pecado de los hermanos de acá de la iglesia, por los que son inconstantes, no se congregan fielmente, por los que son groseros, por los que caen y caen en el mismo pecado y no se levantan, por los inconstantes, eso también trae angustia. El trabajo académico que tenemos que llevar a cabo los líderes, los pastores, no es cualquier cosa. A veces son semanas enteras estudiando para preparar algo. Un sermón en promedio, para que ustedes lo sepan,
demanda de 16 a 20 horas de trabajo, a veces más. A veces se llegó a pasar 4 días sentado redactando un sermón que acá dura 1 hora y la gente se duerme mientras yo estoy predicando. Es tan frustrante, tan doloroso. Todo el trabajo perdido simplemente porque el otro no pudo escuchar, no pudo velar conmigo 1 hora. Ese trabajo académico a veces es agotador, muchas veces arruina el sueño, muchas veces son las 2, son las 3 de la mañana y yo sigo ahí estudiando y son las 7 de la mañana y otra vez. No todos los días son así, no vayan a pensar tampoco que no hago otra cosa, no, pero son muchas demandas. Y a veces, hermano, algo que solamente los que han predicado, solo Freddy Vargas y Jason que han estado acá, saben a qué me refiero. Juanca, que alguna vez habrá predicado en otra iglesia. La frustración después de un sermón fallido. Que uno, vean, para muchos dirán, qué difícil es subirse a ese púlpito, ¿cierto? Uy, qué difícil. ¿No saben qué es más difícil? Bajarse. Porque termina el sermón y uno termina pensando, lo arruiné. Tantas horas de trabajo, tanto esfuerzo y vine acá y no lo pude presentar bien. La gente durmiendo, la gente aburrida, la gente bostezando, nadie me ponía atención. Señor, el problema soy yo. Muchas veces uno llega a esa conclusión, tal vez el problema soy yo. Tal vez las cosas no funcionan bien en la iglesia por mí, yo soy el que está mal. Corrígeme, disciplíname, haz lo que tengas que hacer, pero que no sea yo el responsable. Esa frustración por los sermones es durísima además, porque pues nosotros no somos expertos en esto, no somos profesionales, estamos aprendiendo sobre la marcha. Muchas veces, debo decirse a los hermanos, las críticas acá, porque la gente piensa que eso es un restaurante y entonces critican el menú, oye, eso estaba como frío. Y porque las cosas no están como la persona quiere que estén, entonces arrecian con críticas y regaños, critican la labor pastoral. Hermanos, si a alguien no he llamado aquí en la iglesia, le ruego me disculpe. Le pregunto a esa persona, ¿usted por qué no me ha llamado a mí? ¿Por qué? Es que es deber del pastor. El pastor no es la iglesia. El deber es de todos. Ahora, si usted necesita oración, llame. ¿Yo cómo podría saber? He tenido personas que se resienten conmigo porque estaban enfermos y yo no lo supe. ¿Pero cómo lo iba a saber? Nadie me dijo. Es que usted tenía que llamarme. Tengo muchas personas aquí. Trabajo con muchas más que las que ustedes ven. Pero hermanos, usted tiene otros hermanos en la iglesia. Llame a sus hermanos. Usted ande pendiente de los que están flaqueando. Las críticas son difíciles. La soledad en el ministerio. Es difícil encontrar amigos pastores, de verdad, son una joya, porque los pastores siempre tenemos la agenda muy ocupada. Apuros económicos, como usted los tiene, yo también los tengo. Cualquier líder de cualquier iglesia lo va a tener. La labor del pastor no es fácil y la vida de los pastores, la familia pastoral, muchas veces se va a ver afectada también por el arduo trabajo en el ministerio. Hay situaciones que simplemente no dan espera y uno tiene que tratar de atenderlas. En primer lugar, uno debe poner a su familia, sí, pero cualquier persona que quiera servir en una congregación, no va a servir solo. De alguna manera su familia tiene que estar dispuesta también a sufrir lo que él va a sufrir. Así como yo sufro por las críticas que me hacen, mi esposa ha tenido que sufrirlas también. Así como yo he tenido que desvelarme hasta la madrugada trabajando, mi esposa ha tenido que esperarme hasta la madrugada. Entonces no piensen que es una cosa que no tiene que ver con la familia del pastor, no, tiene mucho que ver, por eso los requisitos del pastor involucran en cierto modo a la familia del hombre. Entonces animen a su pastor y animen a los hermanos que actualmente están sirviendo acá, animen al señor Freddy Vargas, animen al hermano Jason Ramírez. Y no piensen que la responsabilidad es solo de nosotros, pongan ustedes el hombro también, hermanos. Sostengan las manos de los que estamos acá, no nos dejen solos, pónganse en nuestros zapatos, no esperen a que el tanque esté vacío, ayuden a llenarlo continuamente. Para poder pastorear una iglesia, para poder liderar, se necesita de tanta gracia
y la iglesia debe manifestarle mucha gracia a sus ministros. ¿Cómo? Otra aplicación. ¿Cómo puede usted animar a los que estamos liderando aquí la iglesia? ¿Cómo? Usted puede animarlo en primer lugar mediante una constante asistencia. Por lo que yo les dije. O sea, no soy solamente yo. Podría preguntarle a ustedes a Freddy Vargas, ¿cuánto te demoras tú armando una escuela dominical? A Jason Ramírez un día, para que ustedes lo sepan, de lo duro que es este trabajo. Hace años, predicando Colosenses, Jason Ramírez me mandó un sermón que se lo devolví 2 veces. Y tenía que entregarlo aquí el domingo y se lo devolví la segunda vez el sábado. ¿Qué hizo Jason Ramírez? Lo preparó de nuevo. Freddy Vargas, ¿cuántos sermones te he devuelto? ¿Y qué hiciste? Volver a hacerlo. Sí, hermanos. Y todo ese trabajo, y llega el domingo y la gente durmiendo en el culto. Durmiendo. ¿Estás cansado? Pregúntanos a nosotros. Es de verdad casi que desafiante cuando la persona se duerme y uno está acá. No sabe uno si decirle, oiga hermano, despierta. Como en otras iglesias sí lo hacen. En serio, hermanos, la asistencia anima. Hoy que estamos acá metiendo la mano en la llaga, a mí me desanima la puntualidad. Y yo siempre fui un hombre impuntual. Hasta que, gracias a Dios, tuve la bendición de conocer allá a Jason Ramírez, que me empezó a apretar las tuercas, y al señor Freddy Vargas, que son como un relojito. Pero así como me desanima a mí, ¿los desanima a ustedes? ¿Qué tanto te desanima la impuntualidad, Jason? Bastante. Porque se siente uno que está peleando contra algo que es como imposible, ¿no? Ya no hay formas de decirle a la gente que el culto es a las 9, no a las 11. Ya no hay manera, ya se ha dicho de tantas formas y sin embargo la gente sigue con su impuntualidad. Otra forma de animar a los que presidimos es mediante una oración permanente. Los que hicieron pacto de membresía acá, el último, recordarán que una de sus tareas es orar por el pastor todos los días. No de vez en cuando, no el domingo, no, todos los días deben estar orando por el pastor y por los hermanos que presiden la congregación. Por Jason y Freddy Vargas. Además también, otra forma es mediante una gratitud constante. Yo no recuerdo, acá con todo el amor del mundo, para todos va esto, no recuerdo cuándo fue la última vez que alguien me dijo, pastor, gracias por el sermón. No lo recuerdo. Pastor, pero es que es su tarea, es su obligación. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo animar al pastor. Y una forma de animar al pastor es mostrando gratitud. Freddy Vargas, gracias por la escuela dominical. Jesús Ramírez, gracias por la escuela dominical. Aprendí tal cosa. Esa gratitud se manifiesta también entre semana cuando se llama al hermano y le dice, hermano, muchas gracias por lo que usted me enseñó. Estoy poniendo en práctica esto que usted dijo. O descubrí algo que no sabía en esa clase de Freddy Vargas acerca del pecado y la caída del hombre y su castigo. Bueno, ahí aprendí esto, Freddy Vargas, gracias porque aprendí esto. Pero es que eso es darle gloria a los hombres. No, eso es darle gracias a la persona que está sirviendo. Y lo que va a decir esa persona que es, gloria a Dios. Porque la gratitud se convierte en acción de gracias cuando se le da gloria a Dios. Eso es lo que se está pidiendo. Una disposición diligente, cuando se le pide a usted que haga algo, hermano, los que son ujieres acá, que debo decirlo, muchas veces no tienen esa disposición. Ah, pastor, yo sí, hablamos como cuerpo. Los músicos, que muchas veces no, tampoco. Los maestros de escuela dominical, que me ha pasado, lo saben ustedes, que muchas veces llega el domingo y, ay, yo tenía clase. ¿Cómo así que yo tenía clase? Si hablamos como cuerpo, esta es una iglesia desordenada, impuntual. A mí sáqueme la colada, eres parte del cuerpo. Y entre todos tenemos que cambiar eso. Tenemos que corregir esas cosas. Y por último, hermanos, una sujeción voluntaria. Esa es otra forma de animar a los hermanos.
Vean, nada anima más a un pastor de una iglesia que ver que su iglesia hace lo que la Biblia dice. Ah, eso sí que anima. Y de hecho, cuando eso le pasa a usted, dígamelo. Pastor, leí en la Biblia tal cosa y me di cuenta que he estado fallando en esto, esto y esto. Uy, qué maravilla, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso que usted está aprendiendo, hermano. Lo animo a que lo siga haciendo. Vamos a leer un último versículo, Hebreos 13:17, con ese terminamos. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan, ¿cómo? Con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. O sea, un pastor desanimado, un pastor que tiene una iglesia en la que la gente no hace caso, se les dice de una y de otra forma, al final él va a terminar quejándose delante de Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa conmigo? El problema soy yo. Y al final, ¿quiénes van a terminar afectados por eso? La misma iglesia. Es la iglesia, vean, ¿cómo una iglesia va a ser bien pastoreada cuando tiene líderes desmotivados? ¿Será posible? ¿Será posible que un pastor se gaste 15, que un hermano, un maestro de escuela dominical se gaste 10, 14 horas preparando una clase cuando él está desmotivado? No lo va a hacer, no lo va a hacer, no le va a dar ganas. Se va a sentar frente a la pantalla y no va a tener ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabe que igual la gente va a llegar tarde, no le van a prestar atención, no van a participar. Entonces, en algún momento, hermanos, la gasolina se empieza a acabar y necesitamos mantener el ánimo de los que sirven arriba. Entonces, tengan en alta estima a las personas que estamos acá sirviendo, porque es lo que la Biblia nos manda. Vamos a orar, hermanos.